En esta mañana vamos a estar presentando este tema. Bien, ustedes saben que en Hechos 2, allí se habla de una promesa que el Señor le había dado a los apóstoles. Cristo le había dado a los apóstoles y que Él se iba, pero que iba a enviar, según Juan 14, el Consolador, ¿cierto? Sí. Y dice Juan 14, Cristo hablando con los apóstoles, que ese Consolador era ¿quién? El Espíritu de verdad. Dice, el Espíritu de verdad, que Él lo iba a enviar para que estuviera con ellos, ¿cuánto? Todos los días. Ajá, muy bien. Pero también dice Cristo allí, en Juan 14, de que ese Consolador que Cristo iba a enviar luego que ascendiera al cielo, le iba a recordar todo lo que Él ya le había dicho, ¿cierto? Ese Consolador le iba a recordar todo lo que Cristo ya le había dicho, y que hablaría ¿de quién? ¿De quién iba a hablar el Consolador? De Él mismo, de Cristo. Bien, vamos a ver. Según Hechos 2, del 1 al 4, que fue la lectura que tuvimos, dice allí, cuando llegó el día de Pentecostés, note, cuando llegó el día, eso significa que ese día ya había sido ¿qué? Establecido desde antes, en el pasado, ¿cierto? Entonces ahora es presente. Cuando llegó el día, presente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes, juntos, dice allí, ¿verdad? Juntos. El 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban como sentados. Dice, y le aparecieron lenguas repartidas como ¿qué? Como de fuego. Como de fuego. Tengan presente esa palabra, fuego, ¿verdad? Asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar ¿en qué? Según quien le daba que hablase. Muy bien. Es interesante, le dije que tengan pendiente esta palabra fuego. Aquí dice, mucha gente dice que ese día, cuando se cumplió ese día del Pentecostés, fue que vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero yo le pregunto, ¿el Espíritu Santo ya no estaba desde antes? Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque si fue ese día que vino, pero ya estaba antes, entonces hay como una contrariedad allí, como que no concuerda. ¿Qué fue que pasó? Se manifestó de manera grupal. ¿Se manifestó? De manera grupal. De manera grupal. Usted también, hermana. Bueno, esa fue la promesa que Jesús le dejó a los discípulos cuando se fue. Ok. Se manifestó como un fuego. Como un fuego. Exacto. Bien, si buscamos a Juan 20, 19 y 20, vamos a encontrar allí que Cristo se reunió con ellos y le dijo, le sopló, como me envió mi Padre, así os envío yo. Y en eso dice que le sopló y le dijo que recibí el Espíritu Santo. Pero eso fue antes de que Cristo ascendiera y antes de que se cumpliera esa promesa, antes de que llegara el día de Pentecostés. Recuerden que el título anterior dijimos que estamos estudiando el tema, se titula La fiesta del Pentecostés. Eso nos da a entender que eso era una de las fiestas que se celebraban en el pueblo de Israel, ¿cierto? Y vamos a ver allí entonces cuándo se celebraba esa fiesta, cuál era el motivo, cuándo se festejó la primera fiesta y qué acontecimiento hubo. Pero también vamos a ver, Gabriel, sigue. También vamos a ver qué hubo en el cielo cuando llegó ese día, el día del Pentecostés. Vamos a ver todo eso. Allí hay unas cuantas preguntas. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Quién es el Espíritu Santo? Que lo vamos a ver dentro de este estudio. ¿Cuál es su origen? El origen del Pentecostés.
¿Cuál es? ¿Qué significa Pentecostés? ¿Verdad? ¿Por qué se dice que se derramó el Espíritu Santo? ¿Por qué? Etcétera, etcétera. Hay un sinnúmero de cuestionamientos, un sinnúmero de interrogantes que a lo largo de este tema lo vamos, con la ayuda del Señor, a aprender. ¿Alguien sabe qué significa Pentecostés? Pentecostés, cuando la Pascua. No. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? No. La venida de Cristo. No. ¿Ustedes saben lo que es un pentágono? Sí. Una figura geométrica. Una figura geométrica que ¿cuántos lados tiene? 8. No, 5 lados. Tiene 5 lados. Penta es 5 o 50. 50. Que viene. Pentecostés significa 50 días. Yo iba a explicar eso. Usted iba a explicar, pero usted iba a comenzar desde la fiesta de... Cuando la Pascua, ¿no? Después de la Pascua se contaba 50 días, 49 días y al otro día. Correcto. 50. Exactamente, dice, Dios acepta los sacrificios con fuego. Si buscamos a lo largo de la Biblia, vamos a encontrar que todos los sacrificios, en todos los sacrificios, estaba el fuego involucrado. ¿Sí o sí? Si vemos allí, cuando dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y descendió después de haber ofrecido la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz. ¿Qué hubo? Dice, entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. ¿Y salió qué cosa? Salió fuego de delante del Señor. ¿Y qué hizo? Consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se pusieron sobre sus rostros. Según Levítico 9, del 22 al 24. Vamos a ver otro ejemplo. Ustedes se acuerdan la historia de Elías, cuando hubo la situación con los profetas de Baal, que los baalíes estaban haciendo su sacrificio. Dice que se laceraban, se cortaban, gritaban, saltaban y andaban por ahí, usted sabe, brincando y saltando, pidiéndole a su Dios que descendiera fuego y que consumiera el sacrificio que ellos habían hecho. Pero Elías medio se burlaba de ellos y le decía, quizá anda por ahí, quizá está ocupado, quizá está haciendo alguna diligencia, una necesidad, etc. Entonces cuando le toca a Elías el turno, Elías preparó primero ¿qué? El altar del sacrificio. Fue lo primero que Elías hizo. Levantó un altar de piedra, y luego que puso el sacrificio entonces en el altar de piedra, entonces buscaron agua, y dice que echaron tanta agua que se llenaron hasta las canteras, o sea, las zanjas que habían hecho, todo eso se llenó, se empapó de agua alrededor de donde estaban. Entonces dice, entonces descendió fuego del Señor y consumió el holocausto. Dice, la leña, las piedras, el polvo y hasta el agua que estaba en la zanja fue consumido cuando Elías invocó al Señor. Note que también en este sacrificio, ¿qué descendió? Fuego también, al igual que cuando Moisés y Aarón. Pero algo parecido también descendió cuando los apóstoles recibieron la promesa. ¿Qué fue lo que le apareció a ellos? Lengua como de fuego. Vamos a ver el siguiente ejemplo, el sacrificio de David. ¿Ustedes se acuerdan la historia de David cuando David censó al pueblo? ¿Verdad? Que el Señor se enojó mucho con David por eso que había hecho, porque quien mandó a censar al pueblo no fue Dios, sino ¿quién? Satanás. Entonces David pensó que era Dios que le había hablado, y fue y censó al pueblo, y el Señor entonces le mandó al profeta Gad, ¿verdad? Le mandó un mensaje. Entonces le mandó a que edificara ¿qué cosa? Un altar al Señor, en el que ofreció ¿qué? Holocaustos y ofrenda de paz, e invocó al Señor, quien le respondió ¿con qué? Con fuego. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que hizo David?
invocó al Señor y el Señor le respondió con fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Noten que en cada una de estas manifestaciones que Dios se hizo presente fue por medio de ¿qué? De fuego. La respuesta que Dios le dio fue por medio de fuego. Pero eso Él no lo hizo, sino antes de que la persona que hizo el sacrificio hiciera ¿qué cosa? Invocar al Señor. Primero invocaba al Señor para que el Señor aceptara el sacrificio que le estaban ofreciendo. Y entonces, para el Señor mostrarle de que Él había aceptado el sacrificio, descendía fuego de su presencia y consumía el holocausto. ¿Sí o sí? Sí. ¿Me siguen? Sí. Bien, eso está en primer libro de Crónicas 21-26. Último ejemplo de esta serie, el sacrificio de Salomón. Ustedes se acuerdan cuando Salomón construyó el templo del Señor. Normalmente solemos referirnos a eso como el templo de Salomón. No era de Salomón el templo. Salomón lo construyó para el Señor. Entonces, el templo que Salomón construyó, cuando hicieron el sacrificio allí, dice, cuando Salomón acabó de orar, ¿qué fue lo primero que hizo Salomón? Orar. ¿Y qué es orar? Invocar, ¿verdad? Clamar al Señor, pedirle al Señor, invocar. Luego, cuando Salomón acabó de orar, descendió ¿qué cosa? Fuego del cielo y consumió el holocausto, las víctimas, y la gloria del Señor llenó la casa. En segundo libro de Crónicas 7:1. Allí podemos ver. De hecho, cuando hubo ese acontecimiento, ¿verdad?, que descendió el fuego para consumir el holocausto, dice que la casa, o sea el templo, se llenó de humo y los sacerdotes que estaban oficiando no podían entrar. Y todo el que estaba allí tuvo que salir, porque la gloria del Señor llenó la casa. Bien, hasta aquí hemos visto de que cada vez que alguien ofrecía un sacrificio al Señor e invocaba al Señor después de haber preparado, entonces el Señor, si aceptaba el sacrificio, una muestra de ello era que descendía fuego y lo consumía. ¿Sí o sí? Entonces, hay otro ejemplo que podemos ver, y es, aquí no está, pero es cuando el padre de Sansón, ¿verdad?, que se le apareció el ángel, que él le dijo, pero dinos tu nombre, para adorarte. Y él le dijo, ¿por qué pregunta mi nombre? Si mi nombre es admirable. Entonces dice que en medio de la llama descendió y ¿qué hizo? Fuego y consumió el holocausto, la ofrenda que le habían ofrecido. Eso significa que a ese ángel que estaba allí, que le hicieron ese sacrificio, no era un ángel común y corriente, ¿verdad? Sino ¿quién era? Cristo, ¿verdad? Admirable es Cristo. Muy bien. Entonces dice, siempre había fuego en el santuario que Dios había encendido. El sacerdote debía mantener aceite en la lámpara. Todos estos casos que vimos fueron casos aislados, aparte del santuario, excepto el de Salomón, que fue en la casa cuando él inauguró, en la dedicación del templo. Cuando él inauguró, hizo el sacrificio, pero todos los otros, el de Elías fue por allá. El de David también, fue en un terreno por ahí que compró y bueno. El de, ¿cuál fue el otro que vimos? El de Aarón y Moisés fue delante de la casa. O sea, pero el que se hacía común y corriente dentro del santuario, ya Dios había establecido el fuego dentro del santuario para que se hiciera de manera ritual. Cada vez que se hiciera un sacrificio, allí estaba el fuego. Sí o sí, por eso el Señor le dijo, tienen que asar la carne, no la hiervan, tiene que ser quemada para que se queme la grasa y todo eso. Sí, ¿te recuerdas? Bien, vamos a seguir. Vamos ahora a trasladarnos al desierto. No me olviden la palabra de fuego, ¿verdad? Vamos ahora a trasladarnos al desierto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en una ocasión el pueblo estaba murmurando una de las tantas veces contra Moisés y Aarón, ¿verdad? Y en esta ocasión era que tenían sed. Y ellos le pidieron a Moisés que le dieran agua. Entonces Moisés fue al Señor e invocó al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con toda esta gente? Quieren agua y no hay agua. Entonces el Señor le dijo a Moisés,
¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Que hiciera con la roca. Que le hablara. Vamos a ver. Es la roca. Él es la roca, dice, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Deuteronomio 32:4. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, ¿qué le dijo? Toma la vara. Ajá. Y reúne la congregación. ¿Quién? Y tú y Aarón, tu hermano. Ajá. Y hablar a la peña. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor que hiciera a la peña? A la peña. Que le hablara a la peña. Luego más adelante vamos a ver por qué el Señor le dijo a Moisés que le hablara a la peña. Vamos a verlo. Nada coincidente. Todo tiene un propósito en la palabra de Dios. Sigue diciendo. Que le hablara a la peña a la vista de quiénes. De ellos, o sea, de todo el pueblo, ¿cierto? Que estaba congregado allí. Y ella dará, ¿qué cosa? Agua. Su agua. Y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora. ¿A quién fue que Moisés le habló? A la peña. No, al pueblo. Al pueblo. Y mire lo que le dijo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera? Que le hablara. ¿Quién le hablara a quién? A la peña. Y entonces miren aquí lo que Moisés dijo. Oíd ahora, rebeldes, os hermanos, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Al pueblo se dirigió Moisés. Pero note, entonces alzó Moisés su mano y golpeó La peña. con su vara. ¿Cuántas veces? 2 veces. 2 veces. Y salieron, ¿cuántas aguas? Muchas aguas. Muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Eso está en Número 20 del 7 al 11. Es interesante que el Señor le dijo a Moisés, oye, reúne la congregación, busca tu vara, busca la vara, reúne la congregación, tú y tu hermano Aarón, y háblale a la peña. ¿Qué era lo que Moisés le iba a decir a la peña? Dame agua. Brota agua, dame agua, ¿verdad? Pero sin embargo Moisés se dirigió a quién? Al pueblo. Pero se dirigió de una forma como Efectiva, agresiva, cómoda. estaba airado. Pero si nosotros nos ponemos en la posición de Moisés, no solamente le hubiésemos hablado, hasta con el que tuviéramos hacerlo, probablemente le hiciéramos, ¿verdad? Porque miren, lo tenían hastiado realmente. Con calor. Estaba Moisés había pasado en ese entonces, creo que casi 40 años dirigiendo al pueblo. Casi 40 años dirigiendo al pueblo, y era constantemente. Y en esos 40 años no se registra en la Biblia de que Moisés había cometido un pecado, excepto ese. Excepto ese. Y le costó caro, porque Dios no pasa nada por alto. Todo lo que uno comete tiene sus consecuencias. Pero Moisés se arrepintió, y el Señor, ¿qué hizo? En su grandísima misericordia, como Él se lo expresó en Éxodo 34, grande en misericordia, lento para la ira y grande en misericordia. Dios es grande en misericordia. En esa inmensa misericordia, ¿qué hizo el Señor? Lo perdonó. Y luego entonces, ¿qué hizo? Lo resucitó. Y para compensarlo, ¿qué hizo? Lo llevó al reino celestial. Maravilloso es Dios. Dicen los predicadores que 2 veces, porque le dio 2 veces, pero no fue 2 veces, sino porque no glorificó a Dios, se glorificó a Él mismo. Sí, porque él no se da leal. Comprende. No porque lo golpeó 2 veces. Sí. No es el pecado, sino que no glorificó a Dios y se glorificó a sí mismo. Sí, esa parte la vamos a ver ahora, pero usted verá lo interesante que vamos a encontrar en eso. Porque, verdad, usted tiene toda la razón, es correcto eso. Pero esa de que Dios le dijo que le hablara y él golpeó la roca, e incluso la golpeó 2 veces, y no le habló a la roca. Ustedes lo vieron ahí, él no habló, él lo que hizo fue que habló con el pueblo y golpeó la roca. Claro, son cosas diferentes. Vamos a ver algo muy interesante, y por eso estos estudios así son muy buenos, muy interesantes, que nos ayudan muchísimo a ver otras cosas que muchos años hemos pasado por alto, que no hemos visto, pero muy importante lo que vamos a encontrar allí. ¿Quién es la roca?
Cristo es la roca. Eso significa entonces que Moisés golpeó simbólicamente ¿a quién? A Cristo. Pero quien está golpeando la roca en términos simbólicos no es Moisés, sino quién. El pecado. Cristo. No, El pueblo. Dios, Dios, su porque padre, no te dijo esa- su padre. Usted me dirá, ¿qué? Vamos a verlo. Es muy interesante, por eso le dije, no pierdan de vista ninguno de esos detalles. Es muy interesante lo que vamos a ver en la misma palabra de Dios y en parte del espíritu de profecía. Alguien que me ayude, por favor, Porque no quiero, hermanos. con fuerza. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestro Padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hay algo interesante aquí que yo necesito que usted tome muy en cuenta y en consideración para ahora y para el futuro. Muy importante. Dice allí, en esta última parte, dice, y todos comieron del mismo alimento, Espiritual. el pan de vida. ¿Verdad? ¿Quién es el pan de vida? Cristo. Cristo. Bien. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, que es ¿quién? El vino, la sangre de Cristo, simbolizado allá cuando pasaron por el mar. Por eso dice Pablo aquí que todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Dice, y todos en Moisés fueron como bautizados en la nube y en qué? Y en el mar. Simbólicamente, cuando el pueblo pasó por el mar, cuando se abrió, quedaron como bautizados. Ahora bien, esa nube que habla Pablo aquí, ¿quién era? Cristo. Cristo. La protección. Cristo. ¿Se recuerdan de que de día, iba una nube para protegerlo del sol y de noche una columna de fuego para protegerlo del frío y de las fieras que habían en el desierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo han leído? Sí. Muy bien. Entonces aquí dice, porque bebían de la roca. ¿De cuál roca? Espiritual. De la roca que golpeó Moisés, ¿verdad? Bebían de la roca espiritual, pero esa roca espiritual no fue la que golpeó Moisés allí en el desierto, sino ¿quién? Que era Cristo que los seguía por donde quiera que iba. Espiritual. Sí, sí o sí. Vamos a seguir. Eso está en la primera carta a los Corintios. Bueno, ya ustedes lo anotaron bien. Ahora, en Mateo, en Hechos, en Efesios, podemos encontrar de que esa roca o piedra, ¿verdad?, que habla la Biblia, no es Pedro, como hoy en día muchos quieren decir, que cuando Cristo le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, si vamos a Mateo 16, 18, vamos a encontrar allí de que Cristo habla con Pedro de esta manera, pero la roca no es Pedro. Él está diciendo, sí, tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿En cuál roca? En aquella que estaba representando allá en el desierto en Cádiz, cuando Moisés la golpeó. Vamos a seguir. Patriarcas y Profetas, página 442. Apunten esa cita, por favor. Sí. Patriarcas y Profetas, página 442. Dice así, presten atención. Por su acto temerario, Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. ¿Por su acto cómo? Temerario. Dice que Moisés restó fuerza a la lección que Dios se proponía enseñar. O sea, con ese acto que Moisés iba a hacer, era una lección que Dios le iba a dar al pueblo. Siendo la roca un símbolo de Cristo, miren la parte en rojo, había sido herida, ¿cuántas veces? Una vez. Cristo murió una sola vez. ¿Cuántas veces debía ser herida la roca? Una sola vez, una sola vez. Como Cristo había de ser ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. O sea, el golpe que Moisés debía darle a la roca tenía que dárselo una sola vez, porque simbolizaba ¿qué cosa? La muerte de Cristo. Entonces,
La segunda vez bastaba, ¿qué cosa? Hablarle a la roca. La segunda vez, ¿qué cosa tenía que hacer? Hablarle a la roca. Así como ahora solo tenemos que pedir las bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Ahora no tenemos que golpear la roca, ni hay que matar la roca, ¿verdad que no? Sino ¿qué cosa tenemos que hacer? Hablar a Cristo, ¿verdad? Para que nos bendiga, ¿cierto? Ya Cristo no tiene que morir constantemente cada vez que uno quiera pedir perdón. Solamente tenemos que ir a Él, ¿cómo? Hablando, tanto verbal como en la mente, en pensamiento, podemos hacerlo. Entonces dice, ¿qué dice la parte en verde? Al herir la roca por segunda vez, se destruyó ¿qué cosa? El significado de la bella figura de Cristo. ¿Por qué? Porque al golpearla dos veces, automáticamente Moisés anuló el simbolismo, la enseñanza que Dios quería darle al pueblo. ¿Qué cosa? Que con golpear la roca estaba simbolizando al Mesías prometido que iba a morir para redimirlo. O sea, ¿qué hizo Moisés? Cuando Moisés le da las dos veces a la roca, lo que está haciendo es, Cristo va a morir dos veces. Pero no es así, porque era un error. Por eso tenía que golpearla una sola vez. Una sola vez tenía que golpear la roca. Y ese golpe que Moisés le dio a la roca simbolizaba la muerte de Cristo. Hemos enfatizado muchas veces que cuando estudiemos la Biblia, busquemos siempre a Cristo en la Biblia. En ese estudio, en esa visión, busquemos a Cristo representado allí. De lo contrario, cuando estudiamos la Biblia y no encontramos a Cristo en lo que estamos estudiando, no tiene nada de valor, no tiene sentido. Porque Cristo es quien se encuentra. ¿Ustedes recuerdan que después que Cristo resucitó, que iban los apóstoles camino a Emaús, que Cristo se le apareció y comenzó a hablar con ellos en medio, aunque ellos no lo reconocieron, pero él iba hablando con ellos? Después, esos 40 días que Cristo duró, después de haber resucitado, era enseñándole. Y de hecho hay una lectura, creo que en Juan, que dice que Cristo le enseñó a ellos lo que la palabra decía de él. ¿Desde dónde? Desde Moisés y los profetas. ¿Y cuándo comienza, según la Biblia, Moisés? En Génesis. Y Génesis es el principio, ¿verdad? O sea, desde allí comenzó Cristo a decirle, miren, aquí, y comenzó a enseñar. Y ahí fue entonces cuando se le abrió, ahí ellos entendieron la palabra de Dios en pleno. ¿Por qué? Porque ahí ellos pudieron encontrar al Mesías en la Biblia. ¿Ustedes recuerdan que en una ocasión Cristo estaba con algunos dirigentes y le dijo, ustedes estudian la Biblia, por así decirlo, estudian la palabra, escudriñan la palabra, porque creen que en ella van a encontrar qué cosa? Pero sin embargo, ¿qué le dice Cristo? Ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. O sea, ustedes están estudiando la Biblia, pero lo más importante que hay en la Biblia, ustedes no lo han tomado en cuenta. ¿Quién es? Cristo. ¿Lo rechazaron? En esa lección que Cristo le da allí, le está diciendo a ellos, miren, 39. En esa lección que Cristo le da allí, le está diciendo, miren señores, el ustedes estudiar el rollo, estudiar la Torá, estudiar los profetas, si no encuentran al Mesías prometido, no han hecho nada. Por lo tanto, ese Mesías prometido está aquí. Ese evangelio que ustedes han estudiado, mírenlo aquí donde está. Es lo que Cristo le está diciendo. Pero ellos no cataron eso. Bien, vamos a seguir. La vara para golpear la roca. ¿Te acuerdan que el Señor le dijo a Moisés que cogiera qué cosa? Su vara, ¿verdad? Que cogiera su vara. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Sigue capítulo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? De Dios. De Dios. ¿Herido de quién? Y abatido. Eso significa entonces que quién fue que, vamos a decir, autorizó o lo abatió a Cristo. ¿Quién fue? El Padre.
el Padre. De hecho, Ese es el cuando se llevó a cabo el plan de redención en el cielo, que Cristo dijo, yo voy a morir, era la única salida, porque el Padre no muere, el Padre no puede morir. El único que podía salvarnos era alguien igual a la ley, pero que sí pudiera morir, y ese único era Cristo. Entonces el Padre aceptó de que Cristo fuera, ¿qué cosa? El sacrificio. Cristo aceptó el sacrificio para que el mundo fuera reconciliado. ¿Qué tuvo Cristo que hacer? Morir. Sin embargo, hay una cita que dice que Dios estaba con Cristo haciendo ¿qué cosa? Reconciliando al mundo ¿con quién? Consigo mismo. De manera así podríamos decir, pero entonces el Padre estaba matando a Cristo. O sea, el Padre estaba participando en el sacrificio de Cristo. Otra cosa, cuando Cristo, esa cita que le estoy dando no están ahí, cuando Cristo estaba orando en el Getsemaní, que Cristo ora, Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 veces Cristo hizo la oración, esa petición, ¿cierto? Sin embargo, dice que las huestes malignas, los mundos, deseado toda la gente, el capítulo el Getsemaní, y los ángeles estaban a la expectativa, esperando a ver si el Padre iba a proveer otra salida. Estaban atentos, estaban así esperando a ver qué iba a pasar. Pero lo que el Padre hizo fue que mandó un ángel para que lo fortaleciera. O sea, el Padre no quitó la copa que Cristo estaba pidiendo que se le quitara. O sea, no le buscó otra salida. ¿Qué hizo el Padre entonces? Tiene que, ¿qué cosa? Morir. Tiene que morir. Eso se había decidido en el cielo. No fue algo de que no, bueno, no. Porque eso era una decisión que ya se había tomado y era la única salida. Y no había otra forma de salvar la raza humana. Pero Cristo dijo en su sumisión, no se haga, ¿qué cosa? Mi voluntad, sino ¿quién? La tuya, hermano. Cuando el Padre, cuando Cristo pidió la petición, el Padre le dice a Cristo, no hay otra salida, no hay otra vía. No hay otra vía, no hay otra salida, solamente tu salida. Exactamente. Hágase tu voluntad. Eso es lo que Cristo le pide. Muy bien, entonces sigue diciendo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, sigue diciendo más, ¿verdad? Ustedes conocen ese capítulo. Vamos a ver, Cristo fue azotado en el Calvario, tal como la roca en el desierto. Esta brotó agua, símbolo de vida para todo aquel que la tomó. Al igual que Cristo, al morir, emanó raudales de vida eterna para todo aquel que lo reciba como su Salvador y Señor. Al igual que como la roca hizo, brotó agua, y todos los que tomaron agua allí quedaron saciados. Y de hecho, la cita bíblica dice que el pueblo quedó saciado. ¿Y quiénes más? Las bestias quedaron saciadas. Asimismo, con la muerte de Cristo, con la sangre de Cristo que derramó, nosotros somos limpiados, quedamos saciados. ¿Para qué? Para poder tener vida eterna. Pero no solamente la raza humana, sino que la naturaleza entera va a quedar restaurada cuando todo esto pase. ¿Pero por qué? ¿Posible por qué? Por el sacrificio de Cristo. ¿Se entiende? ¿Han entendido hasta aquí? Sí. Si tienen alguna duda, nos devolvemos. Y si tienen alguna pregunta, levanten su mano. Sí, pero hasta aquí hemos entendido. Bien, vamos a seguir entonces. Agua que salió de la roca. Es obvio ya decir quién es el agua, ¿cierto? ¿Quién es el agua para ustedes? Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a quién y beba. Ya, ahí está diciendo quién es el agua ahora. Cristo es el agua. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de qué.
Ah, pero no es Cristo el agua. Vamos a ver, vamos a volver para atrás. Vamos a ver. Ustedes, aquí dice la cita bíblica que Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a dónde. A mí. A mí. ¿Y qué cosa haga? Beba. Beba. Él está diciendo allí, él de manera personal le está diciendo, ¿verdad? Sin embargo dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, note, ¿cómo dice qué? Hay una condición allí para creer en Cristo. ¿Cómo es que hay que creer en Cristo? Como dice la Escritura, no como yo entiendo que debe de ser, como dice la Escritura. O sea, esto está condicionado para recibir ¿qué cosa? Raudales. Para recibir esto, miren, eso que está ahí. Hay que creer en Cristo como que, Como dice la Escritura. como dice la Escritura. Anoten esa cita. No como dice Anoten esa cita para que ustedes vean lo importante que es esto. Y anoten entonces la cita que tuvimos en la lectura, que se encuentra en Hechos del 1 al 4, Hechos 2 del 1 al 4. Hay que creer en Cristo, como dice la Escritura. Dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu. Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en quién. En Él. En Él. Del Espíritu que iban a recibir los que creyesen en Él, como dice la Escritura, ¿cierto? ¿Y cómo dice la Escritura que es escrito? Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Amén. El Hijo de Dios, como dice la Escritura. Sin embargo, se dice: no, Cristo no es el Hijo de Dios. Cristo es coeterno con el Padre. Es más, Cristo es el mismo Dios, fue el mismo Padre que murió. Dios murió en la cruz, muchos dicen. No, murió el Hijo de Dios en la cruz. Bien, pues aún, dice aquí, pues aún no había venido ¿quién? El Espíritu Santo, porque ¿qué cosa? La parte roja. No había sido aún. ¿Qué cosa? Glorificado. Porque Jesús aún no había sido ¿qué cosa? Glorificado. Glorificado. En el santuario, o más bien, allá, el Señor le dijo a Moisés, cuando escogieron a Aarón para ser el sumo sacerdote, que lo ungiera, ¿cierto? Moisés debía ungir a Aarón. La persona de Moisés es un antitipo de quién? Del Padre. Del Padre. Y Aarón es un antitipo de quién? De Cristo. De Cristo como sumo sacerdote. Entonces, ¿quién es que va a ungir al sacerdote? El Padre. El Padre. El Padre. El Padre entonces ungió a Cristo cuando fue, ¿cómo? Glorificado. Y eso lo vamos a ver más adelante. Dice: el Espíritu Santo no había venido porque Cristo no había sido, ¿cómo? Glorificado. Hay una cita bíblica, de hecho hay como dos, pero una se encuentra en Mateo 27, 18. Me parece que Cristo le dijo: toda autoridad me ha sido dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Y en la tierra. Toda autoridad, absolutamente toda. O sea, Mateo 28. 28, 18. Ah, 28, 18, muy bien. Toda autoridad, no dice alguna autoridad, ni alguna parte. Toda autoridad me ha sido entregada, me ha sido dada. Entonces eso significa que el Espíritu Santo no le dio autoridad. Se quedó sin autoridad. Porque ¿por quién le fue dada la autoridad? Por su padre. Por su Padre. Entonces es el dueño de todo. Y hay otra ocasión que dice: toda potestad me ha sido dada. Creo que es la misma cita. Pero hay una ocasión, creo que en Mateo, hay varias citas que él dice: nadie conoce al Padre sino ¿quién? Sino el Hijo. Y nadie conoce al Hijo y a quien Él lo quiera dar a conocer o revelar. Entonces me están diciendo allí que la tercera persona de la Trinidad, si así es, entonces no conoce. No conoce a quien comparte su trono. ¿Qué pasó ahí? Hay algo como que no me encaja, ¿verdad, hermano? Juan 1:18 dice que nadie conoció al Padre sino El Hijo. Y nadie conoció al Hijo Sino el Padre, y a quien Él lo quiera revelar. ¿Hay algo varias- entonces? Hay varias citas. Sí. Correcto. Entonces sigue diciendo:
Porque por un solo espíritu fuimos todos como bautizados en un cuerpo. Por un solo espíritu. Bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos. Sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber, ¿de qué cosa? De un mismo espíritu. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Está diciendo Pablo allí. Pero un espíritu tiene cuerpo. Se supone que no. Se supone, ¿verdad? Se supone. Sin embargo, si nos vamos a la carta a los hebreos, dice allí que los ángeles son ¿qué cosa? Espíritus ministradores. ¿Y los ángeles tienen cuerpo? Pero ¿tienen cuerpo los ángeles? Sí, tienen cuerpo. Sí, un cuerpo, porque Son seres reales. Son seres reales, tienen cuerpo. Pero Dios lo hace como espíritus ministradores que están al encargo de nuestra salvación. Bien. Sí. Bien, seguimos entonces. Vamos a avanzar. Podemos ver que esa agua que salió de la roca que Moisés golpeó en Cádiz, en el desierto, era un símbolo de Cristo. Eso lo sabemos. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, dice Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él, refiriéndose, ¿verdad?, a Cristo, os bautizará ¿en qué cosa? En Espíritu Santo y fuego. Será entonces que ese Espíritu Santo, a quien se refiere aquí, es el mismo Espíritu que Cristo lo bautizó simbólicamente en el desierto. ¿Será que es el mismo? ¿O no? Claro, el mismo. Leímos ahorita que dijo Pablo, que todos nuestros padres, cuando pasaron por el mar y pasaron bajo la nube, quedaron todos bautizados por el Espíritu, ese ser espiritual que era Cristo. Y decimos que la nube era Cristo y que la llama de fuego era Cristo, ¿verdad? Entonces dice aquí que Juan Bautista está diciendo que Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces digo yo, ¿será que este Espíritu Santo a que se refiere Juan el Bautista es el mismo Espíritu que bautizó a los padres que se refiere Pablo allá en el desierto, cuando pasaron por el mar y cuando pasaron bajo la nube? Es el mismo Espíritu. Es el mismo Espíritu. Es el mismo. No hay otro Espíritu Santo. Es el mismo. No tenga la duda. Es el mismo Espíritu. Porque Él está diciendo aquí, Él. ¿Quién es Él? Cristo. O sea, Juan se está refiriendo a Cristo, a quien Él no era digno de desatar su sandalia. Juan el Bautista es quien está hablando aquí. Dice, yo a la verdad bautizo en agua, ¿para qué? Para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. Ahí vuelve otra vez, aparece la palabra fuego. Pero vamos a seguir. Vamos a avanzar. Tremendo. Dice, Jesús y la samaritana. Ustedes ven que estamos citando algunos eventos diferentes, pero todo va dentro del mismo tema. ¿Sí o sí? Bien, yo quiero que ustedes vayan tomando la cronología. Si tienen alguna duda o entienden que algo se les desencaja, si algo no cuadra, por favor me lo dicen. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo, ¿qué cosa? Le daré, no tendrá, ¿qué cosa? Sed jamás, sino que el agua que yo, vuelve y repite, le daré, será en él, ¿qué cosa? De agua que salte. Juan 4 del 13 al 14. Hay dos puntos importantes aquí. ¿Qué cosa? Que está hablando de que Él le dará. O sea, Él es el dueño del agua, ¿verdad? Él es el dueño del agua. De Él va a salir el agua, porque Él es el dueño, Él es el que la va a dar. Pero lo que está diciendo también aquí es, ese daré está en tiempo como pasado, presente o futuro. Futuro, le daré. O sea, no te voy a dar ahora, aunque estoy contigo aquí, junto contigo en el pozo, aunque estoy aquí junto contigo en el pozo pidiéndote agua, yo te estoy pidiendo a ti, pero yo no quiero de esa agua, ni de esa agua es que yo te voy a dar.
yo te voy a dar otra agua. Y dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. O sea, él está diciendo, con el agua que yo te voy a dar, yo te voy a asegurar ¿qué cosa? La vida eterna. Pero entonces hay otra cosa aquí que podemos ver, que es que él está diciendo, yo te daré. Y eso que él le iba a dar, ¿qué era? Cristo le ofrece para el futuro, no en el presente, haciendo alusión al derramamiento de ¿qué? Del Espíritu Santo para el día del cumplimiento del Pentecostés. O sea, eso significa entonces que ese Espíritu Santo, como erróneamente decimos, se derramó, que vamos a corregir eso, que ese Espíritu Santo que se posó sobre los apóstoles fue algo que ¿quién lo dio? El Padre. Cristo. Cristo. Es lo que le está diciendo a la samaritana, yo te lo daré. Yo te lo daré. Hay una cita en Juan, creo que 15:26, que dice, el Espíritu de verdad que el Padre enviará en mi nombre. Pero en Juan 14 dice, el Espíritu de verdad que yo enviaré, o yo le daré. Pero también en Juan 14, creo que 16 o 17, no recuerdo el verso, dice que el que guarde mis mandamientos, hay una condición allí. Note que Cristo enfatiza, si ustedes buscan a Juan 14 y le insto a que lo estudien, no que lo lean, que lo estudien a Juan 14, ustedes van a encontrar allí que Cristo enfatiza que el que guarde su palabra, y cuando se refiere a esa palabra, se refiere a los 10 mandamientos. Y ustedes van a ver por qué. Se refiere a las 10 palabras que el Padre pronunció allá en el desierto. Que guarden sus mandamientos, para poder entonces estar listos para recibir ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Hay algo importante aquí. Esta era de la fiesta que celebraba el pueblo de Israel después de salir de la esclavitud de Egipto. Y vamos a ver, ¿ustedes recuerdan cuánto tiempo después del pueblo salir de Egipto recibió la ley? ¿Lo han leído? ¿Lo han leído? Al tercer mes. Al tercer mes. Vamos a ver algo muy interesante. Vamos. Todo es interesante aquí. La fiesta del Pentecostés. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? 7 días. ¿Y 7 por 7 cuántos son? 49. 49. Al día después, ¿verdad? Dice aquí, al siguiente día. Al siguiente día. Si 7 por 7 son 49, el siguiente día, ¿cuál número es? 50 días. Bien. Dice, 7 semanas, ¿cómo? Cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis ¿cuántos días? ¿Cuántos días dice ahí? 50 días. ¿Dónde están? 50 días. 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor, según Levítico 23, 15 al 16. Dice que después de cumplir esos, al día 50, ofreceréis ¿qué cosa? ¿Qué iban a ofrecer? El nuevo grano. Iban a hacer, en términos simbólicos, un sacrificio. Solo iban a ofrecer al Señor. Levítico 23, del 15 al 16. Aquí está la fórmula. 7 por 7, 49, más 1 es el día 50. Ahí está la fórmula, mírenla ahí abajo. Es como la fórmula matemática. Sigue, Gabriel. Aquí está. Para entender todo eso, esto es una parte importante. Construimos este calendario. Miren aquí. En Cristo se cumplen todas las fiestas. Todas las fiestas judías se cumplen en Cristo. De hecho, todos los rituales que tenía el pueblo de Israel eran simbolismo de Cristo, para hacerle a entender y para que ellos entendieran de que había un Mesías prometido que lo iba a salvar un día. Todas las fiestas se cumplen en Cristo. Pero no vamos a ver todas las fiestas, son muy largos, muy extensos. En esta ocasión solamente nos vamos a enfocar en esta. Pero para esa tenemos que ver estas aquí, que son en la primavera.
el primer mes fue establecido cuando el pueblo salió de Egipto. Sí, escuchen. El primer mes del calendario judío fue establecido cuando el pueblo salió de Egipto. Cuando el Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo que cogieran cada uno por familia un corderito y que la sangre del corderito, ¿qué hiciera? Pintaran el dintel de la puerta, para que cuando pasara el ángel destructor para matar a los primogénitos, no entrara a esa casa, sino que esa casa ya estaba protegida por la sangre ¿de quién? De Cristo. De Cristo, que era simbolizada por la sangre de ese cordero que cada familia escogió, ¿cierto? Entonces, ese día celebraron ¿qué cosa? La fiesta de la Pascua. En ese mes se celebraban 3 fiestas, una detrás de otra. Ahí, el día 14 se celebraba la Pascua. Al otro día, el día 15, se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. Y entonces después se celebraba la fiesta de las primicias. Entonces, dijimos que en Cristo se cumplieron todas las fiestas. En la fiesta de la Pascua, Cristo murió. ¿Ustedes sabían eso? Ustedes lo sabían. De hecho, decimos celebramos porque todo es la Semana Santa. ¿La Semana Santa en qué tiempo cae? Marzo o abril. Marzo y abril, o abril. Ustedes ven que a veces cae en marzo y a veces cae en abril. ¿Eso por qué? Porque el mes de Nisan está entre marzo y abril. El mes de Nisan, que es el primer mes del calendario judío. Sí, está entre marzo y abril. Por eso usted ve que nuestro calendario a veces cae en marzo o a veces cae en abril. Cristo murió en esa fecha, en la fiesta de la Pascua, porque Él era el cordero. ¿Qué se hacía en la fiesta de la Pascua? Se mataba un cordero y la familia lo comía. Entonces, Cristo es el cordero. Por eso es que cuando Cristo muere en la cruz, ¿qué pasó con el cordero que estaban sacrificando a las 3 de la tarde? Salió corriendo. Se le fue. ¿Por qué? Porque ya no era necesario matar al pobre corderito, sino que el verdadero cordero de Dios estaba siendo muerto en la cruz del Calvario. Esa era la Pascua. Y de hecho Pablo dice que Cristo es nuestra Pascua, que fue como sacrificada. ¿Se acuerdan de esa cita? En Corintios. Bien, entonces, Cristo es la fiesta de la Pascua, ¿verdad? La fiesta de las primicias, ¿quién es? Cristo es la primicia. Cristo es la primicia, el primogénito, el primero, pero primicia no es el primogénito. Primicia es porque Él simbólicamente fue el primero que resucitó. Cuando Cristo muere, las tumbas de muchos santos que estaban en las tumbas, que estaban muertos, las tumbas se partieron, las rocas se partieron, pero ellos no salieron. Solamente las tumbas se partieron, pero ellos quedaron ahí. Cuando Cristo resucita, entonces eso que la tumba se le abrió, salieron después de Cristo. Y cuando Cristo asciende al cielo, Cristo se lleva esa primicia, Él delante como primicia, se presenta ante el Padre y le muestra al Padre su sacrificio para que el Padre lo acepte. Y luego que Él se presenta y el Padre acepta el sacrificio, Él presenta entonces a lo que iban a representar la vasta salvación. O sea, Él presenta ese grupo que resucitó con Cristo. Usted me dirá, ¿y a dónde dice eso en la Biblia? En Mateo. Mateo 27. Usted puede buscar a Mateo 27, no recuerdo el verso. Creo que Mateo 27, no recuerdo el verso. Ajá, Mateo 27. Usted va a encontrar que cuando Cristo... Ajá, en los últimos versos. Usted va a encontrar que cuando Cristo resucita un grupo con Él. Y eso Él lo lleva al cielo. Y esas son las primicias, la fiesta de la primicia. Por eso, cuando usted se busca el Salmo 24, usted va a encontrar que allí una profecía que se le dio al rey David, que David dice: abrid, oh puerta, vuestras cabezas. ¿Y quién entrará? El Rey de Gloria. Y ellos preguntan: ¿y quién es este Rey de Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, poderoso en batalla. ¿Por qué poderoso en batalla? Porque venció aquí. Poderoso en batalla. Y vuelve y dicen: abrid, oh puerta, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Y dice: ¿y quién es este Rey de Gloria? Entonces ellos mismos se responden: Jehová el poderoso en batalla. Y así sucesivamente. Cuando esa cita, oiga bien, esa profecía que se le dio al rey David, según Patriarcas y Profetas y Salmo 24, tiene doble cumplimiento. El primer cumplimiento está en las fiestas
de las primicias, que es cuando Cristo se presenta ante el Padre con el grupo que resucitó. De hecho, ese grupo que resucitó se fue a Jerusalén a predicar, luego que resucitaron. Mateo 27. Muchas veces no tomamos casi nunca eso en cuenta, muy importante. Se fueron a Jerusalén a predicar. El segundo cumplimiento que tiene esa profecía y esa fiesta de la primicia es cuando Cristo vuelva al cielo después de su segundo advenimiento con el pueblo entero redimido. Gloria a Dios. ¿Se entiende? Sí, muy claro. ¿O no se entiende? ¿Se entiende? Hermana Pablo, ¿usted lo entendió? ¿Usted lo entendió? Tiene doble cumplimiento la fiesta de la primicia. La primera vez cuando Cristo después del sacrificio ascendió al cielo a los 40 días de haber resucitado. Tomen en cuenta, 40 días después de haber resucitado, Cristo asciende al cielo y se lleva con él a ese grupo de personas que habían resucitado con él. Él se presenta como la primicia y lo presenta a ellos como fruto del sacrificio de su muerte. ¿Se entiende? Esa fue la primera vez del cumplimiento en Cristo de esa fiesta. Luego de haberse cumplido esas fiestas, fiesta de panes sin levadura. ¿Quién es el pan sin levadura? Les digo, este pan es ¿qué cosa? Mi cuerpo. Se cumplen esas 3 fiestas en Cristo. Y esta cuarta, ¿cuándo se cumple? Que se encuentra en el mes de Sivan. Y esa está entre mayo y junio. El Pentecostés fue en ese mes, entre mayo y junio, que los apóstoles recibieron el poder de lo alto del Espíritu Santo. En el mes de Sivan. Mírenlo aquí, en este mes, entre mayo y junio. En esa fiesta se cumplió cuando 10 días después que Cristo ascendió. ¿Ustedes sabían? 50 días, la fiesta del Pentecostés, partiendo ¿desde cuándo? De la fiesta de las Pascuas. La fiesta de la Pascua se celebraba a los 14 días del mes de Nisan, el día 14. Entonces se celebraba el pan sin levadura, que era el día 15, o sea, al otro día. Y luego se celebraba ¿la qué? Las primicias. Eran 7 días, ¿verdad? 7 días. Dijimos ahorita que la ley fue entregada ¿en qué mes? En el tercer mes. ¿Verdad que sí? Muy bien. Nisan 1, Iyar 2 y Sivan. ¿Cuántos son? Son 3 meses. En el tercer mes, cuando Dios entrega la ley al pueblo, se cumplió esto. La fiesta del Pentecostés se cumplió. Justamente cuando se cumplía la fiesta del Pentecostés, Dios entregó la ley al pueblo. Es algo interesante que entonces Cristo les dice a los apóstoles que guarden su mandamiento para poder recibir el Pentecostés. O sea, vamos a ver, en términos llanos, Dios no iba a entregar su ley a su pueblo si no estaba preparado para recibirla. Y para que el pueblo estuviera preparado para recibirla, tenía que haber algo que Los prepararon. en su mente preparado, divino, para ellos poder recibir la ley. ¿Qué hizo el pueblo cuando Dios descendió? ¿Ustedes se acuerdan? En Éxodo. Se asustó. En Éxodo 19. El pueblo se atemorizó y salió ¿cómo? Corriendo. Y le dijeron el pueblo a Moisés, ¿qué cosa? Habla tú. No, que no hable Dios con nosotros, habla tú. Lo que Él te diga, nosotros lo haremos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban preparados. El que estaba preparado era ¿quién? Moisés. Moisés estaba preparado. ¿Y qué hizo Dios entonces? Tuvo que mandar a llamar a Moisés que subiera al monte. ¿Cuántos días duró Moisés en el monte? 40 días. ¿Cuántos días le dijo Dios a Moisés? Desciende, prepara al pueblo estos 2 siguientes días. Y al tercer día yo me presentaré. 3 días. ¿Verdad? 3 días. ¿Cuántos días duró Moisés después que subió a la montaña para que Dios lo recibiera? 6 días. Y el 7º día el Señor lo mandó a pasar. Entonces, vamos a calcular ahora. 40 días duró Moisés allá, en la presencia de Dios. Sí, 6 días antes de entrar en la antesala, ¿verdad? En la sala de espera, por así decirlo, ¿verdad? En la antesala, 6. 40 más 6, ¿cuántos son? 46. El sábado, al día siguiente, o sea, el 7º día, que Dios lo manda a pasar, 47.
y 3 días que el pueblo tenía que prepararse para Dios presentarse. ¿Cuántos son? 50 días. 50 días. Nada pasa por casualidad en la palabra de Dios. El Pentecostés. Pero el pueblo no estaba preparado. Por eso no recibió la ley. Y cuando Dios le habla al pueblo, ¿el pueblo qué escuchaba? Trueno. Boom, boom, boom. Pero ellos sabían que Dios estaba hablando. Solo que ellos no entendieron. Por eso no recibieron la ley. ¿Quién la recibió? Moisés. Y el Señor entonces tuvo que escribírsela en 2 tablas de piedra. Ese no era el objetivo de Dios. Que ellos tuvieran la tabla en piedra, la ley en piedra, sino que le tuvieran escrita aquí en su mente. Y por eso, por haberse escrito en piedra, por ellos no estar preparados, entonces el Señor mandó que se la escribieran en tablilla, que se la escribieran en la frente, que se la escribiera para que todo el mundo se la leyera. ¿Por qué? Porque ellos no se prepararon para recibir en su corazón. Pero entonces Cristo dijo, yo escribiré la ley, ¿en dónde? En su mente, en su corazón. ¿La escribió en nuestro corazón la ley? Sí la escribió. Sí la escribió. Sí la escribió. Entonces, muy importante, en el 3er mes el pueblo recibe la ley después de haber salido de Egipto. ¿Cuándo el pueblo salió de Egipto? ¿Qué día? Ustedes saben. El día 14 del mes de Nisan. El día 14 del mes de Nisan, el pueblo de Israel salió de Egipto. Salió de allá y toda la noche duró pasando el mar rojo. Pasó en el día 14, dice la Biblia en Éxodo, el mismo día el pueblo cruzó el mar, salió de Egipto. El mismo día, toda la noche, toda la madrugada, duraron caminando y salieron en el día 14 del primer mes, que es el mes de Nisan. Apréndanse eso, en el primer mes. Contado entonces a partir de esa fiesta que se celebró el día 14, cumplidos los 50 días posteriores, entonces Dios le entregará la ley. Usted me dirá, pero 3 meses son 90 días. ¿Cómo que da 50? Eso como que no cuadra. No han pensado en eso. ¿Cómo es que da 3 meses son 90 días? Ajá. Calcule usted entonces. Calcule usted. Se celebraba el día 14. A partir del día 14 es a mediados de mes. Usted le resta 14 días al mes. Ya hay un mes mochado a la mitad. ¿Sí o sí? Pero entonces tenía que celebrarse el día 15, la fiesta de los panes y levadura, y luego la fiesta de la primicia. ¿Que eran cuántos días que se duraba celebrando? 7 días. De 14 ¿a dónde vamos? A 21 días. De ese mes ¿cuánto quedan? 8 días. ¿Sí o sí? 8, 9 días. De 30, si usted le resta 21, ¿cuánto quedan? 9 días. Quedan 9 días. De 30. Ajá. Pero había un mes que tenía 29 días. Por eso dije 8, 9. Había un mes que tenía 29 días. Entonces usted comienza a restar por allí y usted va a ver que justamente cuando se cumple el mes tercero, Dios le da la ley al pueblo. Dios hace la cosa, mire, estrictamente ordenada. Nada se le sale de la mano, de que, ay, se me olvidó, déjame hacer. No. Dios tiene todo previamente calculado. Todo. El día en que Cristo venga a esta tierra, Dios lo tiene calculado. Para nosotros, no sabemos cuándo será, pero Dios lo tiene determinado el día que Cristo venga a esta tierra. Y el día que Cristo venga a esta tierra, no lo sabemos nosotros. ¿Verdad que no? Nosotros no lo sabemos, pero se estima que sea aquí. Pero eso es otro estudio que vamos a tener. No vamos a establecer fecha. Claro, No vamos a establecer fecha, sino en esta estación. Y lo vamos a ver por qué. Pero eso es otro estudio. Bien, vamos a continuar. Eso significa que la ley del Señor fue entregada 50 días después que el pueblo salió de Egipto. Después de celebrarse la fiesta de las Pascuas, que fue el día 14 del mes de Nisan. Ese día fue que salió. Y Dios estableció ese día, ese mes como primer mes, porque comenzaba ¿qué cosa?
una nueva vida al salir de la esclavitud. Por eso usted ve que hoy en día mucha gente dice, no, porque este calendario no es que debemos llevar, debemos llevar el judío. No, todo está calculado. Bien, primer mes para los judíos, el mes de Nisan. Bueno, ya vimos aquí, esta parte podemos seguirla. Levítico 23:5, el mes de Nisan. Al atardecer es la Pascua del Señor. Dice, este mes será principio de los meses. Principio de los meses. Ahí comienza el año judío. En Nisan, entre marzo y abril. Principio de los meses. Para vosotros será este, el primero en los meses del año. Para vosotros, le está diciendo el Señor. Dice, y lo guardaré hasta el día 14 del mes, de este mes. Y lo inmolará. Eso es cuando escogieran el cordero. Lo tenían que guardar hasta el día 14. ¿Verdad? Que era el día que se iba a comenzar a cumplir la fiesta. Dice, en Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada, ¿a dónde? Al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. En ese momento Dios no hizo descender fuego para que consumiera todos los corderos que escogieron, sino que ellos tenían que escoger su fuego para que asaran la carne, porque era un cordero por familia. Sigue Gabriel. Sigue. Dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día, el cual habéis ¿qué? Salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues el Señor os ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis, ¿qué cosa? Leudado. Acuérdense, pan sin levadura. Vosotros salí hoy, ¿cuándo? En el mes de Abib o Nisan, es el mismo. Se llama, tiene los dos nombres, Abib o Nisan, es lo mismo. O sea que es marzo. Marzo o abril. Puede que caiga en marzo o puede que caiga en abril. O sea, cada mes judío está entre 2 meses de nuestro calendario. Bien, sigue Gabriel. Dios entrega la ley, los 10 mandamientos. Sigue, ya esa parte la hablamos. En el mes tercero, mírenlo ahí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. ¿Cuándo fue? En el mismo día. Dice ahí, en el mismo día. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. ¿De cuál monte? De donde Moisés iba a subir para recibir la ley. Dios, ¿cómo, hermano? Sinaí. Ajá, en el monte Sinaí, en el mes tercero. Sigue, Gabriel. Esta fue la parte que yo le hablé ahorita. Aquí está la fórmula matemática para recibir la ley, para que Moisés subiera, preparara al pueblo, etcétera, etcétera. Busquen esa cita, Éxodo 19 del 10 al 11 y Éxodo 24 del 16 al 18, 16 y 18. Ahí está. Anoten la mala cita, no lo vamos a leer porque eso fue lo que discutimos hace un momento. Para seguir avanzando, que es un poco tarde ya. Éxodo 19, dale para atrás. Éxodo 19, 10 y 11 y Éxodo 24, 16 y 18. Sí. Cristo dura 40 días con los apóstoles. Hablamos ahorita que después que Cristo resucitó, duró 40 días enseñándole todo lo que la Biblia decía de él, desde Moisés y los profetas hasta sus días. ¿Verdad que sí? En esos 40 días cumplidos, Cristo ascendió al cielo. Cristo ascendió al cielo. Eso se encuentra en Hechos 1, 2 y 3. Vamos a seguir. Sí. Cumplimiento de la promesa. Y aquí está la lectura que tuvimos ahorita. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Entonces, según la cronología que hemos visto, los apóstoles, ¿qué pasó con ellos? Han reunido en temor a la... Sí, está bien. No, ok, está bien. Esa es una parte. Lleno del Espíritu Santo. Ahí se llenaron del Espíritu Santo. Estaban reunidos. Estaban reunidos, pero está bien.
según la cronología que hemos visto, que lo que Dios hacía cuando se hacía un sacrificio, cuando lo invocaban, que derramaba, Dios enviaba fuego, ellos era como un sacrificio para el Señor. En sí no era un sacrificio, ¿verdad que no? Una dedicación para el Señor. Esos 12 escogidos, 12. Y es interesante que hasta que los 12 no estuvieron completos, nos envió el poder de lo alto. Acuérdense que Judas ya se había eliminado, ¿verdad? Ya no eran 12, sino ¿cuánto? Eran 11. Pero dice que la promesa vino ¿para cuánto? Para los 12 que estaban reunidos, ¿verdad? Entonces, ya es otra parte que tenemos que ver, no la vamos a ver ahora, pero la vamos a ver después. ¿Por qué se escogió a Matías? Siempre nos han enseñado, y yo lo he repetido un sinnúmero de veces, no sé cuántas veces he repetido, que los apóstoles se equivocaron al escoger a Matías, se apresuraron. No es así. Estudiando eso me di cuenta que no. Siguiendo esa cronología me di cuenta que no, que ese era el plan de Cristo. El plan de Cristo. Y que Pablo no era el apóstol escogido para completar los 12, sino que era para reemplazar a quien él participó para que lo mataran. ¿A quién fue? A Esteban. A Esteban. Él participó en la muerte de Esteban, dice en Hechos 8, dice, y Saulo de Tarso consentía en la muerte de Esteban, y hubo un gran duelo y hubo una gran persecución. Pablo fue escogido para reemplazar a quien él participó en su muerte, el primer mártir, a Esteban, y a Matías para reemplazar a Judas. Por ejemplo, para ser apóstol, uno de los requisitos que ha hecho los requisitos, porque luego de los 12 discípulos, los apóstoles se agregaron mucho a la iglesia, pero no todos eran apóstoles, eran discípulos, pero no apóstoles. Lo que pasa es que apóstol lo que significa enviado. Entonces, pero los 12. Los 12 escogidos. Uno de ellos era conocer a Cristo, haber conocido personalmente a Cristo y caminar con él, porque si no todos después eran hechos. Sí, es cierto. Hay algo, pero no lo voy a decir porque me voy a salir del tema. No quiero salirme del tema. Eso lo vamos a ver después para que haya interés en que quieran volver a ver el tema. Bien, entonces dice aquí Matías. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos entonces ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hermano. Dice que cuando estaban 120, se recibieron el Espíritu. No, ok, está bien. Pero tenían que estar los 12 completos, los 12 apóstoles. Tenían que haber 12 apóstoles. Pero eso lo vamos a ver después. Es otro estudio que estoy preparando para eso. Lo vamos a ver después. El por qué tenían que haber 12 apóstoles. El por qué. ¿Por qué no podía ser con los 11? Y de hecho, Judas no fue escogido por Cristo. ¿Ustedes sabían eso? Él se agregó. Judas se agregó. ¿Ustedes se acuerdan que Cristo estaba caminando por un sitio y Judas le dice, maestro, ¿dónde moras? ¿Y qué Cristo le respondió? No tiene casa. El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza, las aves tienen nido, etcétera, etcétera. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Cristo no lo escogió. Pero Cristo tenía que escoger a alguien para completar los 12. Él escogerlo. Y lo vamos a ver, no en esta ocasión, lo vamos a ver después, que Cristo fue quien lo escogió. Y está ahí en la palabra de Dios. A Matías. Está en la palabra de Dios. Lo vamos a ver, pero no ahora. Vamos a seguir. Cristo fue ungido en el cielo cuando Dios aceptó su sacrificio 10 días después. Cristo ascendió ¿a los cuántos días? A los 10 días. No, a los 40. A los 40 días. Cristo ascendió a los 40 días después de haber resucitado. Acuérdense que después de la fiesta de la primicia tenían que pasar ¿cuántos días para el Pentecostés? 50 días. 50 días. Cristo ascendió a los 40 días. Y después que Cristo ascendió, pasaron 10 días. Y en esos 10 días se escogió al apóstol número 12 para completar el número. En esos 10 días. Y en esos 10 días ellos se dispusieron
a invocar al Señor para que Dios le cumpliera la promesa que Él le había prometido. Invocaron a Cristo. Después que Cristo ascendió, duraron 10 días. Y en esos 10 días entonces, Cristo le cumplió la promesa. El Padre le mandó la promesa. Y esa promesa vamos a ver cómo pasó. Dice, 10 días después de su ascensión, tal como decía la fiesta del Pentecostés, 50 días después de haber ofrendado, ¿qué cosa? Las primicias. Cuando Cristo presenta ante el Padre la primicia, Él la primicia, y los redimidos que fueron con Él, se cumplieron 10 días. Entonces, cuando el Padre acepta su sacrificio, ¿qué hace con Cristo? Lo unge. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como sacerdote. Lo mismo que Moisés hizo con Aarón allá en el desierto. Lo ungió como sacerdote. Con aceite, ¿verdad? El Padre unge a Cristo como sacerdote. Noten que Cristo pasa a ser sumo sacerdote en el 1844. Y eso lo vamos a ver después, según el calendario. ¿Por qué? Todo tiene una fecha establecida. Cuando Cristo pasa de sacerdote a sumo sacerdote, ¿cuánto tiempo pasaron? ¿Y cuándo es Cristo ungido como sumo sacerdote? Lo vamos a ver. Porque todos esos acontecimientos, aunque su reflejo está aquí en la tierra, pero el hecho real está ¿en dónde? En el cielo. Recuerden que el verdadero tabernáculo, el verdadero santuario y el real está ¿en dónde? En el cielo. Todos esos acontecimientos pasan en el cielo. Solo aquí es un reflejo de lo que allá pasa. Es un reflejo. Por eso el hermano Irán Edson, cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo, el Señor le da una visión a Irán Edson. Pero el acontecimiento estaba pasando aquí en la tierra. Era en el cielo que estaba pasando el acontecimiento. De que Cristo estaba pasando a oficiar del lugar santo al lugar santísimo como sumo sacerdote. Y eso pasó, ¿usted sabe cuándo? En 1844. Según el calendario judío, fue en el mes ¿cuál? En Tisri. En octubre, 22 de octubre. En el año, en el mes, entre octubre y septiembre. ¿Y usted sabe qué pasó en esa fecha? Aquí en la tierra. ¿Cuándo Cristo? El nacimiento de Cristo. Pero lo vamos a ver después. Sigue diciendo aquí. Cuando Cristo resucita, también salen de la tumba muchos santos. ¿Verdad? La cita que le estaba dando ahorita. Cuando Cristo resucita, también salen de la tumba muchos santos y fueron a predicar ¿a dónde? A Jerusalén. Estos fueron presentados ante el Padre Dios. Cristo y los demás siendo primicia para Dios. Eso pasó cuando Cristo asciende al cielo 40 días después. La cita esa es. Sigue Gabriel. La En cita. Mateo. No la puse la cita. Pero está en Mateo 27, no me acuerdo el verso. Se me pasó la cita. La vamos a buscar. Antes de irnos, la vamos a buscar para dársela. Dice Juan 20, 21 y 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, le dice Cristo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. ¿Qué hizo Cristo? Sopló y les dijo. ¿Qué cosa le dijo? Recibid el Espíritu. ¿El Espíritu qué? Santo. El Espíritu Santo. Cristo le sopló. Y eso fue antes de que Cristo ascendiera. Eso significa que ya Cristo le había dado el Espíritu Santo a los apóstoles antes de que mandara la promesa y antes de que Él se fuera. ¿Qué significa eso? Cristo los dejó preparado para que ellos se unieran, para que hubiera algo divino entre ellos, para que pudieran recibir ¿qué cosa? El poder de lo alto. Ahora yo le pregunto, vamos a hacer una comparación ahora. En el desierto, cuando el Padre le dice a Moisés, desciende, prepara al pueblo para que reciban la ley, que yo me voy a presentar ante ellos al tercer día en la nube y hablaré con ellos. ¿Qué hizo el pueblo cuando el Padre descendió? Cuando Dios descendió en la nube. Se atemorizó y salió corriendo. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. No había algo divino en ellos. Pero ahora los apóstoles estaban preparados. ¿Por qué? Porque sí había algo divino en ellos. ¿Qué era? El Espíritu Santo que ya Cristo le había dado. Usted me preguntará, pero si ellos duraron 3 años y medio con Cristo, ¿por qué todavía no tenían el Espíritu Santo hasta este momento? Ellos no estaban preparados. No estaban preparados para recibir el poder que Cristo le había prometido.
Lo mismo pasó con el pueblo allá en Israel, que no estaban preparados. Tanto así que cuando Moisés descendió del monte con los 10 mandamientos, de Moisés irradiaba luz de su rostro. ¿Y qué tuvo que hacer Aarón? Taparle el rostro con un velo, porque el pueblo no podía mirarlo. Mire a ver si era tan alejado que ellos estaban, que el pueblo no podía mirarlo. Y yo le pregunto ahora, ¿por qué la iglesia no ha podido recibir el Espíritu Santo? ¿Por qué no hemos podido recibir el Espíritu Santo? Porque no estamos Porque preparados. no estamos preparados, no tenemos el carácter necesario para que Dios ponga ese poder en nosotros. Si Dios pone ese poder en nosotros, somos peligro público. Peligro público, porque en cuanto alguien nos haga algo malo, ¿qué yo voy a hacer? Invocar y matar a esa persona. Y le voy a poner un ejemplo, no, es en serio, le voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con los apóstoles cuando Cristo los mandó a una provincia? Vayan, anuncien, díganle que voy para allá a predicar. Se negaron a recibirlo y uno de ellos dijo, Señor, pedimos Maestro, que caiga fuego y lo del cielo y lo consuman a todos. Si ellos hubiesen tenido ese poder, ¿no le piden permiso a Cristo? Sencillamente, ¿qué cosa hacen? Lo hacen. ¿Y qué hacen? Destruyen la ciudad. Sí. Y eso era lo que Cristo quería. Cristo quería darle una lección. Quería darle una lección a ellos. Cristo lo hizo de manera intencional porque Cristo sabía que no iban a aceptar de que Cristo fuera a predicar allá. Pero Cristo lo manda a ellos. ¿Pero para qué? Para darle una lección. Ellos no estaban preparados. Pero fíjense cuando le mandaron los 50 a Elías, Ajá. el capitán con sus 50, Sí. que Elías le dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma. te consuma. Tenía el poder. Claro, Dios le había dado el poder a Elías. porque él estaba Pero él estaba autorizado por Dios. ¿Por qué? Tenía que humillarse. El que se humilló, ¿qué pasó? Se le perdonó la vida. Salvo. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Humillarnos. Ustedes ven constantemente que la iglesia hace campañas, hace semana de oración, hace esto, pidiendo que le dé el Espíritu Santo. Pero leímos una cita ahorita que yo le dije que no lo olvidaran, y le dije que la compararan con Hechos 2, que dice que para poderle dar ese Espíritu Santo, esos raudales de agua para vida eterna, tenía que creer en él como que, como hijo de Dios. como dice la Escritura. Como dice la Escritura, hasta que la iglesia no cambie su forma de creer en Cristo, como dice la Escritura, nunca va a recibir el Espíritu Santo. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura, como dice la Escritura. Porque es condicionado. Cuando nosotros creamos en la palabra de Dios, como dice la Escritura, en Cristo, como dice la Escritura, y creamos en Cristo, y nos humillemos, Cristo va a restaurar nuestro carácter. Y solo entonces, así podemos estar preparados para recibir ese poder. De hecho, a los apóstoles se les dio el Espíritu Santo antes de que viniera la promesa. ¿Para qué? Porque ese mismo Espíritu que Cristo le estaba soplando, que de hecho, Cristo no le está soplando a una persona. Cristo no le está botando de la boca a una persona llamada Espíritu Santo. Cristo le está soplando de su vida a los apóstoles, algo que es de Él, algo que es de adentro de Él. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es alguien inherente a Cristo, sino algo que le pertenece a Cristo, su vida. ¿Qué es lo que me está diciendo esa cita? Dale para atrás, Gabriel. ¿Qué es lo que me está diciendo esa cita? Que Cristo, ¿qué hizo? Le sopló De su espíritu. y les dijo, recibí el Espíritu Santo. O sea, Cristo le está soplando algo que el Padre le dio. ¿Qué pasó cuando Cristo fue bautizado? ¿Te recuerda? El espíritu de su Padre. ¿Qué descendió sobre Cristo? El El Espíritu Santo. En ese momento Cristo fue ungido. Según la profecía de Daniel 8:14, dice que en la semana 69, ¿verdad? En la semana 69, el Mesías debía ser como ungido. Y el Mesías fue ungido cuando Dios lo ungió con su espíritu ¿cuál es el río? El bautismo en el Jordán. Fue ungido Cristo con el Espíritu Santo. Fue ungido. Por eso Juan Bautista le dice, yo a la verdad bautizo con agua. ¿Y a dónde Cristo fue bautizado? En agua. En agua también, ¿verdad? Pero sin embargo, Juan el Bautista prosigue diciendo, pero el que viene después de mí bautizará ¿con qué? Con Espíritu Santo Y fuego. ¿Con Espíritu Santo?
¿Pero con cuál Espíritu Santo? Con el mismo que Cristo recibió ahí cuando fue bautizado. Y es el mismo que le está dando a los apóstoles cuando le sopla. Y es el mismo poder que desciende cuando ellos están reunidos al 50 días después de que Cristo resucitó. Amén. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Perfectamente. La cita de Mateo. Mateo 27, Ajá. está de 51 a 54. Ajá. Mateo 27. Yo sabía que era 27, pero la cita se me olvidó ponerla ahí. Perdón, hermano, que le he tomado mucho tiempo. Ya vamos a terminar. Gabriel, pasa a la siguiente cita. ¿Qué pasó en el cielo el día de Pentecostés? Ustedes recuerdan que dijimos ahorita que cuando esos acontecimientos se veían aquí en la tierra, es porque el verdadero acontecimiento estaba ¿dónde? En el cielo. ¿Verdad que sí? Miren lo que pasó. Vengan conmigo. Dice aquí: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Ese salmo no lo sabemos muchísimo, ¿verdad? Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo estaban los apóstoles allá? Juntos. ¿Y cómo? ¿Usted sabe lo que significa armonía? ¿Qué significa armonía? Unidad. Había unidad en armonía, había una coinonía de hermano entre ellos. Pero ¿quién hizo eso? ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Cristo lo hizo. Cristo. Cuando le sopló el Espíritu. Sí. Ellos no iban a estar nunca unidos. 3 años y medio. Escuchen. De 51 Al 54. Dice: 3 años y medio los apóstoles estaban con Cristo. Y esos 3 años y medio fue de disputa, de egoísmo, de ambición, de qué sé yo qué. Nunca ellos se unieron hasta que Cristo les sopló. Cuando Cristo les sopla, es que ellos entonces van y se reúnen por allá. Y entonces comienzan y dicen: pero tú no sentías en tu corazón cuando Él nos hablaba esto. Entonces comenzó a brotar entre ellos. Y dice, dice en el libro: si mi pueblo orara, de, ¿cómo se llama el autor? De Randy Maxwell. Dice en ese libro, en el último capítulo: si mi pueblo orara, dice, entonces oiréis desde los cielos, perdonaré su tierra perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Segunda de Crónica. Pero dice en ese libro que Juan entonces se abordó a Pedro. Y Pedro entonces aborda a Juan. Y se establece una conversación entre ellos. Y Juan le dice: pero yo sentí envidia de ti, porque a ti era que el maestro siempre llamaba, siempre le decía: yo quería caminar sobre las aguas, pero a ti fue que Él te llamó. Y le dice Pedro: no, Él no me llamó a mí. Lo que pasa es que fui yo el que fui. O sea, tú pudiste también haber ido, me está diciendo Pedro. Yo no, claro que no, Él no era favorito conmigo. Pero Pedro le dice: sin embargo, tú siempre estabas más cerca de Él. Tú estabas recostado en su pecho. Y le dice Juan: sí, pero era porque yo estaba ahí. O sea, no, ¿qué le está diciendo Juan? No, yo no tenía envidia de ti ni quería quitar tu posición. Y entonces los otros se fueron uniendo y hubo gran llanto allí, lloro de perdón entre ellos. Pero eso lo hizo ¿quién? Cuando Cristo les sopló el Espíritu, la vida que Cristo le dio a ellos. Esa vida que Cristo le dio fue que lo preparó a ellos para que fueran unidos. O sea, todo ronda en que Cristo lo ha hecho todo. ¿Se dan cuenta? Todo ronda en que Cristo es el centro de todo esto. Bien, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza ¿de quién? De Aarón. Sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. ¿Y la barba de quién? De Aarón. ¿Qué cosa que habla ahí Aarón? En Salmo, eso está en Salmo, mírenlo ahí, Salmo 133 del 1 al 3. ¿Qué cosa que habla de Aarón? ¿Por qué de Aarón? Porque Aarón fue quien fue ungido allá por Moisés. Y Aarón era un prototipo de Cristo. Y Moisés un prototipo del Padre. Y entonces dice: y baja ¿hasta dónde? Hasta el borde de sus vestiduras. O sea, el manto sacerdotal, ¿verdad? Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes ¿de dónde? El monte de Sión. ¿Y usted sabe dónde estaba el monte de Sión? ¿Alguien sabe dónde estaba el monte de Sión? La ciudad de David. Exacto. Ajá. ¿Ustedes saben a dónde David estableció la capital? Jerusalén. ¿Y el monte estaba en dónde? Cuando ustedes recuerdan un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová.
Alzaré mis ojos a los montes. El monte era el monte de Sión, que es el monte de donde Cristo, a donde Cristo descenderá. Estaba frente a Jerusalén, que era donde estaban los apóstoles reunidos para recibir el poder de lo alto. El monte de Sión. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Cómo se llama? ¿Qué relación tiene el monte de Sión y el monte Sinaí? Bueno, en el Sinaí se recibieron los 10 mandamientos. No, pero los montes, me refiero a la montaña. El monte Sinaí y el monte de Sión. Se lo voy a dejar de tarea. La cercanía también. Se lo voy a dejar de tarea. Entonces dice que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía, ¿qué cosa? ¿A dónde allí? ¿A dónde? Al monte de Sión, en donde estaba la ciudad de Jerusalén, y en Jerusalén estaba el santuario, y ellos estaban en el aposento alto. ¿Dónde Cristo celebró la fiesta de la Pascua? En el aposento alto. Usted sabe que no fue en el templo, ¿verdad? Que tenemos la confusión de que fue en el templo, en el que estaba en el aposento alto. No era en el templo, fue en un lugar que el Señor mandó a buscar a Cristo. Dijo, vaya y prepararme a tal casa, un lugar que allí voy a celebrar la cena con ustedes, la Pascua con ustedes. Y allí se reunieron. ¿Por qué se le llama el aposento alto? Porque esa casa tenía como un sobrepiso. Y al subir allí ellos, Cristo con sus apóstoles, celebraron la fiesta. Y cuando los apóstoles, después que Cristo asciende, ellos deciden, ok, Cristo ya no está, el Maestro no está, vámonos al mismo lugar en donde celebramos la fiesta y allí vamos a reunirnos. Y allí se reunieron, allí estaban. Y cuando se cumplió la promesa, entonces ellos se encontraban en ese mismo lugar, pidiendo e invocando al Señor. Invocando al Señor. Era lo mismo que hacía todo aquel que ofrecía un sacrificio. ¿Qué cosa hacía? Invocaba al Señor, y el Señor entonces le respondía ¿con qué? Fuego. Con fuego. ¿Y qué fue lo que se le dio a los apóstoles cuando ellos invocaron al Señor y el Señor le dio el poder? Fuego. Lenguas de fuego. ¿Está bien? Ya para concluir, conclusión. Ya, esta es la conclusión. Lamento que no pueda detallar de más, pero bueno, es muy tarde y hemos tomado mucho tiempo. Dice, vemos que la fiesta del Pentecostés está estrechamente ligada ¿a qué cosa? A la ley. A la ley, porque fue el mismo día. O sea, el cumplimiento de la fiesta se entregó la ley, sí o sí. Y Cristo insiste en que para recibir el poder de lo alto tenían que tener ¿qué cosa? La ley, tenían que guardar la ley. Juan 14, léanlo, Juan 14, del 16 en adelante, léanlo por favor esta tarde y hagan la comparación con todo eso que hemos leído, que ustedes han anotado allí. Entonces dice, por lo tanto era necesario que las personas que fueran a recibir el poder prometido guardaran ¿qué cosa? La ley. La ley, según Juan 14, 16 en adelante. 16. Esto porque es de origen, ¿de dónde? Divino. Divino. No obstante, los apóstoles ya poseían ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Cuando Cristo le sopló, ¿se acuerdan? Ya, Cristo le había soplado el Espíritu Santo. Antes de que se cumpliera la promesa, ya Cristo se lo había soplado. El soplo de Cristo fue quien lo preparó, para que se juntaran y dejaran sus diferencias y entonces pudieran recibir lo prometido. ¿Qué cosa era? El Pentecostés, la fiesta del Pentecostés que se celebraba allá a los 3 meses de haber salido de Egipto el pueblo. Entonces, ¿a qué se compara Egipto en la Biblia? Al mundo. Cuando nosotros salgamos del mundo del pecado y estemos listos, el Señor pondrá su ley en nosotros y nos dará el poder de lo alto, que es lo que se le llama la lluvia tardía. Pero para eso tenemos que estar preparados. Y se dice que en esta ocasión no vamos a estar en el aposento alto como los apóstoles. Podemos estar fregando, podemos estar trabajando, podemos estar aquí en la iglesia o podemos estar en nuestra casa normal. Pero si el carácter ha sido preparado, recibiremos el poder. Solamente tenemos que creer en Cristo, como dice aquí la Escritura. Así que Gabriel, dale otra vez. Bien, hasta aquí hemos concluido. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar su mano y hacerlo. Si alguien tiene alguna inquietud, ¿no? Señores, me fue. No, se le fue lo que tenía. Bueno, señor, entonces